Vamos a conocer otra emergencia endocrinológica, el coma mixedematoso, que felizmente su incidencia es baja, pero igual que la tormenta tiroidea, su mortalidad es alta. Entonces, tenemos que hacer el mismo enfoque del paciente, un diagnóstico precoz, un manejo inicial rápido y transferencia a la unidad de cuidados intensivos para disminuir las altas tasas de mortalidad que se presentan cuando vemos estos cuadros. El coma mixedematoso se define como un hipotiroidismo severo que conduce a una disminución del estado mental, hipotermia y otros síntomas relacionados con una disminución de la función en múltiples órganos. Es una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad. Felizmente es una presentación rara de hipotiroidismo, probablemente debido a un diagnóstico más temprano como resultado de la amplia disponibilidad de estudios de hormona tiroestimulante y hormonas tiroideas. El reconocimiento y el tratamiento temprano del coma mixedematoso son esenciales. El tratamiento debe iniciarse sobre la base de la sospecha clínica sin esperar los resultados de laboratorio. Los indicios importantes de la posible presencia de coma mixedematoso en un paciente que no responde son la presencia de una cicatriz de tiroidectomía o antecedente de terapia con yodo radioactivo o hipotiroidismo. Una historia obtenida de miembros de la familia a menudo revela síntomas, antecedentes de disfunción tiroidea, seguidos de letargo progresivo, estupor y coma. Los datos demográficos de los pacientes que desarrollan coma mixedematoso son los del hipotiroidismo en general, siendo las mujeres mayores las más afectadas. El coma mixedematoso puede ocurrir como la culminación de un hipotiroidismo grave y prolongado o ser precipitante por un evento agudo en un paciente con hipotiroidismo mal controlado o mal tratado y que tiene una infección, un infarto agudo de miocardio, exposición al frío, cirugía o la administración de fármacos sedantes, especialmente opioides. Pueden ocurrir en pacientes que tienen cualquiera de las causas habituales de hipotiroidismo, en particular tiroiditis autoinmune crónica, ya que tiene un curso insidioso que puede hacer que se pase por alto el diagnóstico, en comparación con el hipotiroidismo postquirúrgico o postablativo. El coma mixematoso puede ocurrir en pacientes con hipotiroidismo central, hipotiroidismo inducido por litio o inhibidor del punto de control. Hipotiroidismo inducido, y hay una docena de informes de casos de coma mixematoso en pacientes que toman amiodarona. Las características distintivas del coma mixematoso son la disminución del estado mental y la hipotermia, pero también suelen estar presentes hipotensión, bradicardia, hiponatremia, hipoglicemia e hipoventilación. Es posible que se presente hinchazón de las manos y la cara, nariz engrosada, labios hinchados y lengua agrandada como consecuencia de un edema sin depresiones con depósitos anormales de albúmina y mucina en la piel y otros tejidos conocidos como el mixedema. Esto eventualmente hace muy difícil el manejo de la vía aérea si es que no se tiene bastante experiencia y eventualmente con auxilio de un equipo de intubación experto y totalmente equipado. Siempre se debe considerar la posibilidad de una infección precipitante u otra enfermedad aguda. Sin embargo, es importante tener en cuenta que es posible que el paciente no tenga un cuadro febril como consecuencia del proceso infeccioso. Características clínicas del coma mixedematoso son disminución del estado mental, hipotermia, bradicardia, hiponatremia, hipoglicemia, hipotensión y
enfermedad precipitante. A pesar de que se denomina coma mixedematoso, los pacientes con frecuencia no se presentan en coma, pero tienen algún grado de alteración de la conciencia. Esto generalmente en forma de confusión, con letargo y embotamiento. Alternativamente puede ocurrir una presentación más activa con características psicóticas prominentes, la llamada locura por mixedema. Sin tratamiento, los pacientes van a progresar al coma. Pueden producirse convulsiones focales o generalizadas, a veces debido a hiponatremia concomitante y sin formado de estados convulsivos. En ausencia de convulsiones, los hallazgos de electroencefalograma son inespecíficos, con enlentecimiento y amplitud disminuida, raramente con ondas trifásicas. Cuando se obtiene líquido cefalorraquídeo, generalmente para descartar una meningitis en un paciente con fiebre y cambios en el estado mental, puede observarse una elevación moderada de los niveles de proteínas, menos de 100 miligramos por decilitro. La hiponatremia está presente en aproximadamente la mitad de los pacientes con coma mixedematoso. Puede ser grave y contribuir a la disminución del estado mental. La mayoría de los pacientes tienen un deterioro de la excreción de agua libre debido a un exceso de secreción inadecuada de vasopresina o al deterioro de la función renal. Algunos pacientes pueden tener insuficiencia suprarrenal concomitante. La baja concentración sérica de sodio es reversible después del tratamiento del hipertiroidismo. La hipoventilación con acidosis respiratoria se debe principalmente a la depresión del sistema nervioso central, del impulso ventilatorio con disminución de la capacidad de respuesta a la hipoxia y la hipercapnia. Otros factores contribuyentes son la debilidad de los músculos respiratorios, obstrucción mecánica por una lengua grande, macroglosia y apnea del sueño. Algunos pacientes requieren ventilación mecánica y el manejo de las vías respiratorias puede complicarse por la infiltración mixedematosa de la faringe. La recuperación de la depresión ventilatoria puede tardar de 3 a 6 meses después del tratamiento del hipotiroidismo. Este es el caso de un mismo paciente que entra en coma mixedematoso con requerimientos de apoyo ventilatorio, quedan los labios prominentes, mixedematosos, y después del tratamiento se ve al paciente recuperado con características normales. Imagínense lo difícil de manejar esa vía aérea, ¿no? De poder lograr una visualización de la glotis para poder hacer una intubación adecuada. La hipoglicemia puede ser causada por hipotiroidismo solo o más a menudo por insuficiencia suprarrenal concurrente, debido a enfermedad adrenal autoinmune o enfermedad hipotalámica hipofisiaria. El presunto mecanismo es la disminución de la gluconeogénesis, pero la inanición y la infección pueden contribuir a este estado. La hormona tiroidea juega un papel fundamental en la homeostasis de la presión arterial. Los pacientes hipotiroideos tienen hipertensión diastólica a pesar de que el gasto cardíaco está reducido y la presión del pulso se estrecha. El hipotiroidismo severo se asocia con bradicardia, disminución de la contractilidad del miocardio, gasto cardíaco bajo y en ocasiones hipotensión. La insuficiencia cardíaca congestiva manifiesta es bastante rara en ausencia de una enfermedad cardíaca preexistente. Esto probablemente se deba a la menor demanda tisular de oxigenación y gasto cardíaco en el hipotiroidismo. Puede haber derrame pericárdico. Las manifestaciones clínicas incluyen disminución de los ruidos cardíacos, bajo voltaje en el electrocardiograma y una gran silueta cardíaca en la radiografía de tórax. Sin embargo, la función ventricular rara vez se ve comprometida. Todas las anomalías cardíacas son reversibles con la terapia con hormona tiroidea. ¿Cómo diagnosticamos
El coma mixedematoso. Inicialmente con la historia clínica, el examen físico y la exclusión de otras causas de coma. En los pacientes en los que sospecha el diagnóstico, las pruebas de función tiroidea confirman el diagnóstico. ¿Y cuándo sospechamos el diagnóstico? Este debe considerarse en cualquier paciente con coma o estado mental deprimido que también tenga hipotermia, hiponatremia y o hipercapnia. Indicios importantes de la posible presencia de coma mixematoso en un paciente con mala respuesta son la presencia de una cicatriz de tiroidectomía o antecedentes de terapia con yodo radioactivo o hipotiroidismo. Una historia obtenida de los miembros de la familia a menudo revela síntomas antecedentes de disfunción tiroidea seguidos de letargo progresivo, estupor y coma. Si se sospecha el diagnóstico de coma mixedematoso, se debe extraer una muestra de sangre antes de iniciar el tratamiento para medir la hormona tiroestimulante, la tiroxina libre y el cortisol. La concentración sérica de T4 suele ser muy baja y la concentración sérica de hormona tiroestimulante puede ser alta, lo que indica hipotiroidismo primario. Si la hormona tiroestimulante es baja, normal o levemente alta, indica hipotiroidismo central. La mayoría de los pacientes con coma mixedematoso tienen hipotiroidismo primario. Los pacientes con hipotiroidismo central pueden tener hipopituitarismo asociado e insuficiencia suprarrenal secundaria. La respuesta de la ACTH al estrés puede verse afectado en el hipotiroidismo grave. Además, los pacientes con hipotiroidismo primario autoinmune pueden tener insuficiencia suprarrenal primaria concomitante. Se ha propuesto un sistema de puntuación de diagnóstico para el coma mixedematoso que otorga puntos por el grado de hipotermia, letargo, obnubilación, estupor o coma, anorexia, movilidad intestinal reducida o ilio, paralítico, la presencia de un evento precipitante, el grado de bradicardia, cambios en el electrocardiograma, derrames pericárdicos o pleurales, cardiomegalia o hipertensión, hiponatremia, hipoglicemia, hipoxemia, hipercapnia o tasa de filtración glomerular reducida. Si se sospecha un coma mixedematoso, se debe iniciar el tratamiento sin esperar la confirmación del laboratorio. Los resultados del panel hormonal tiroideo van a demorar y esto podría producirnos retrasos que incrementarían la mortalidad del paciente. El coma mixedematoso es una emergencia endocrina que debe tratarse de manera agresiva, ya que la tasa de mortalidad sigue siendo alta incluso con tratamiento. El tratamiento indudablemente consiste en hormona tiroidea, glucocorticoides hasta que se haya excluido la posibilidad de insuficiencia suprarrenal coexistente, medidas de apoyo, manejo apropiado de problemas coexistentes, por ejemplo una infección, y básicamente la hormona tiroidea. Lo primero que hacemos es extraer suero para el dosaje de T4, TSH y cortisol. Se administra levotiroxina de 200 a 400 microgramos por vía intravenosa, seguida de dosis diarias de 50 a 100 microgramos, y triodotironina de 5 a 20 microgramos por vía intravenosa, seguida de 2,5 a 10 microgramos cada 8 horas. Se cambia una dosis oral adecuada de levotiroxina cuando el paciente puede tolerar los medicamentos orales. La dosis oral es aproximadamente la dosis intravenosa dividida por 0.75. Hidrocortisona 100 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas hasta la exclusión de una posible insuficiencia suprarrenal. Medidas de apoyo, ventilación mecánica, líquidos y fármacos vasopresores para corregir la hipotensión, recalentamiento pasivo, dextrosa intravenosa, considerar el tratamiento antibiótico empírico y controlar las arritmias y tratarlas cuando esté indicado.
Eh, Se dan dosis de hormonas tiroideas más bajas en pacientes de menor peso y mayores y en aquellos en riesgo de complicaciones cardíacas. El monitoreo de los pacientes se hace con la medición de la T4 sérica o T4 libre y la T3 que debe medirse cada 1 o 2 días para confirmar que la terapia está funcionando y que se eviten niveles muy altos de T3. Debido a la farmacocinética, los niveles séricos de T3 pueden estar por encima del rango de referencia si se miden dentro de 1 hora después de la administración intravenosa. Por lo tanto, la T3 sérica debe medirse al menos 1 hora después de la dosificación. La mejoría clínica y bioquímica suele ser evidente en una semana. La hormona tiroestimulante sérica generalmente cae una tasa de aproximadamente el 50% por semana en pacientes hipotiroideos que reciben una dosis de reemplazo completa de hormona tiroidea. Por lo tanto, el hecho de que la hormona tiroestimulante sérica no descienda es una indicación de una terapia inadecuada. Una vez que hay una mejoría, recupera la conciencia, mejora el estado mental, mejora la función pulmonar y cardíaca, el paciente puede ser tratado con levotiroxina oral solo. La dosis inicial de levotiroxina oral debe determinarse en función del peso corporal, la edad, la enfermedad cardiovascular coexistente y la dosis intravenosa reciente. Hay que tomar en cuenta que solo se absorbe del 75 al 80% de una dosis oral cuando se pasa de una dosis intravenosa a una oral en estado estable. ¿Qué riesgos existen? Si bien el aumento de las concentraciones séricas de hormona tiroidea conlleva rápidamente cierto riesgo de precipitar un infarto de miocardio o arritmias auriculares, este riesgo debe aceptarse debido a la alta mortalidad del coma mixedematoso que no es tratado con terapia hormonal. Los que recibieron una dosis de carga de 500 microgramos de T4 seguidos de 100 microgramos al día tuvieron una mortalidad más baja que los tratados con 100 microgramos al día sin una dosis de carga. Si se administra T3 es importante evitar un reemplazo excesivo. Las concentraciones séricas elevadas de T3 durante el tratamiento se correlacionaron con la mortalidad encontrada. Hasta que se haya excluido la posibilidad de insuficiencia suprarrenal coexistente, el paciente debe ser tratado con glucocorticoides en dosis de estrés. Hidrocortisona por vía intravenosa, 100 miligramos cada 8 horas. Los pacientes con hipotiroidismo central pueden tener hipopituitarismo asociado e insuficiencia suprarrenal secundaria. Los pacientes con hipotiroidismo primario autoinmunitario pueden tener insuficiencia suprarrenal primaria concomitante. La secreción de ACTH puede reducirse en el hipotiroidismo severo, lo que da como resultado una respuesta de cortisol por debajo de lo normal al estrés o a la infección. Las medidas de apoyo son muy importantes en el tratamiento de los pacientes con coma mixedematoso. Y en el primer día puede hacer la diferencia entre la supervivencia y la muerte. Estas medidas incluyen tratamiento en una unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica si es necesario, administración juiciosa de líquidos intravenosos, incluidos electrolitos y glucosa, corrección de la hipotermia y tratamiento de cualquier infección subyacente. Deben evitarse los líquidos diluidos en pacientes hiponatrémicos para evitar una mayor reducción de la concentración plasmática de sodio. La hipotensión, si está presente y no es causada por depresión de volumen, se corregirá mediante la terapia con hormona tiroidea durante un periodo de horas a días. La hipotensión grave que no responde a los líquidos debe tratarse con un fármaco vasopresor
hasta que la T4 haya tenido tiempo de actuar. Se prefiere recalentamiento pasivo con mantas para corregir la hipotermia. El recalentamiento activo conlleva el riesgo de vasodilatación y empeoramiento de la hipotensión. Al igual que con cualquier paciente en estado crítico y comatoso, se debe considerar la administración empírica de antibióticos hasta que se demuestre que los cultivos apropiados son negativos. El coma mixematoso es una urgencia endocrina que debe tratarse de forma precoz y agresiva, ya que la tasa de mortalidad es alta, oscila entre el 30 y el 50%. La edad avanzada, las complicaciones cardíacas, la disminución de la conciencia, la necesidad de ventilación mecánica, la hipotermia persistente y la sepsis fueron factores predictivos de mortalidad. Algunos pacientes tienen una recuperación completa y hay que hacer todos los esfuerzos para poder tratar de la forma más adecuada a este tipo de pacientes. Concluyendo, el coma mixematoso se define como hipotiroidismo severo que conduce a una disminución de la función en múltiples órganos. Es una emergencia médica con una alta tasa de mortalidad. Afortunadamente es una presentación rara de hipotiroidismo, probablemente debido a un diagnóstico temprano como resultado de la amplia disponibilidad de ensayos de hormona estimulante de la tiroides. Las características distintivas del coma mixematoso son la disminución del estado mental y la hipotermia, pero también suele estar presentes hipotensión, bradicardia, hiponatremia, hipoglicemia e hipoventilación. Si se sospecha de coma mixematoso, se debe extraer una muestra de sangre para medir T4 sérica, hormona tiroestimulante y cortisol antes de iniciar el tratamiento, con hormona tiroidea y glucocorticoides. La concentración sérica de T4 suele ser muy baja. La concentración sérica de hormona tiroestimulante puede ser alta, lo que indica hipotiroidismo primario, o puede ser baja, normal o levemente alta, lo que indica hipotiroidismo central. Los pacientes con coma mixematoso deben recibir un tratamiento agresivo porque la tasa de mortalidad se acerca al 40%. En las circunstancias en las que se retrasa la confirmación por laboratorio del hipotiroidismo, debe instaurarse el tratamiento con hormona tiroidea y glucocorticoides sin esperar la confirmación del laboratorio. Para los pacientes con coma mixematoso se sugiere una terapia combinada con T4 y T3 en lugar de T4 solo. Se sugiere una dosis inicial de 200 a 400 microgramos de T4 por vía intravenosa, seguido de dosis intravenosas diarias de 50 a 100 microgramos hasta que el paciente pueda tomar T4 por vía oral. La T3 se administra por vía intravenosa al mismo tiempo. La dosis inicial es de 5 a 20 microgramos, seguida de 2.5 a 10 microgramos cada 8 horas, según la edad del paciente y la enfermedad cardiovascular coexistente. Se continúa con T3 hasta que haya una mejoría clínica y el paciente esté estable. Hasta que se pueda descartar una insuficiencia suprarrenal coexistente, el paciente debe recibir tratamiento con glucocorticoides en dosis altas, 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 horas durante 2 días y luego se reducen las dosis. Las medidas de apoyo son extremadamente importantes, incluida la ventilación mecánica, la reposición adecuada de líquidos, la corrección de la hiponatremia y la hipotermia. A menudo existe una enfermedad asociada que debe tratarse como una infección o una hemorragia gastrointestinal. El coma mixematoso se asocia con una alta tasa de mortalidad, 30 a 50%. La edad avanzada, las complicaciones cardíacas, la disminución de la conciencia, la necesidad de ventilación mecánica, la hipotermia persistente y la sepsis son factores predictivos de mortalidad.